Valerie Moore, soy arquitecta de la Universidad de Lima y les vengo a presentar un proyecto que hemos trabajado en estos últimos 2 años. Nuestro proyecto se llama Un Centro Cultural y Religioso para Surco. Es la recuperación y puesta en valor de la casa e iglesia de la antigua Hacienda San Juan. Es un anteproyecto. Bueno, recuperar el valor monumental, ¿no?, de nuestros edificios, de nuestro patrimonio, es fundamental, digamos, para las generaciones futuras. Y a esto se le denomina patrimonio vivo, ¿no?, que es un patrimonio que está en uso, que está en continuo mantenimiento. Entonces, la preservación del patrimonio histórico y cultural es una tarea esencial para el legado de nuestras ciudades. Con este objetivo nace la iniciativa de dar a conocer y compartir este proyecto de recuperación y puesta en valor de la casa e iglesia de la antigua Hacienda San Juan, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima, Perú, que ha desempeñado un papel fundamental en nuestra historia y cultura, pero que ha mantenido sus puertas totalmente cerradas a la ciudad. Entonces, la idea es gestionar este conjunto, ¿no?, para permitir la conservación y de alguna manera renovar y revitalizar la infraestructura de nuestra ciudad. Esa es un poco la imagen en la que está el monumento, ¿no? Entonces se concertó una actuación conjunta entre los propietarios son la Fundación Canevaro, la Municipalidad Distrital de Surco, que es la que quiere administrar este bien, y nosotros como Universidad de Lima dimos apoyo técnico en la carrera de arquitectura gracias a nuestra cátedra UNESCO de Ciudad, Paisaje y Patrimonio. Este proyecto de recuperación de la antigua Hacienda San Juan se ha llevado a cabo en una estrecha colaboración con los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Lima, profesores, que también nos han ayudado con la parte de la reseña histórica y la parte estructural, ¿no? Y definitivamente la colaboración es una valiosa oportunidad de aprendizaje para todos, ¿no? Y una forma de fomentar, digamos, la preservación de nuestro patrimonio y la cultura de nuestra ciudad. La historia la quisimos abordar por el lado de la lucha tenaz que tenían estas haciendas por el agua. La hacienda San Juan, como vemos en la imagen acá a la derecha, se encontraba fuera de la ciudad amurallada y eran valles, eran desiertos, eran lomas, eran humedales, en donde, digamos, estas haciendas intentaban prosperar. Y en la lucha tenaz por el agua, porque el agua venía del río Rímac y teníamos que ver cómo llegaban, digamos, a la hacienda para que éstas prosperen. Hay muchos planos en donde aparecen, digamos, la zona esta rural, en donde está ubicada la hacienda San Juan Grande, lejos, digamos, ¿no?, del centro de la ciudad. Y también estas iglesias eran importantes en la época del virreinato porque se construían iglesias en ellas, porque de alguna manera la idea era también adoctrinar y acompañar a los pueblos que quedaban cerca, que se formaban cerca de estas haciendas. En este otro plano, en este otro mapa, digamos, en donde se ve el río Rímac, ¿no?, y la Bocatoma, que la controlaba la hacienda Salinas, y que de alguna manera era todo este camino que circulaba, ¿no?, y llegaba hasta nuestra hacienda que se encuentra en la parte posterior. Hubieron otras haciendas que no contaron con agua y que definitivamente no prosperaron. También hay parte de la historia en donde esta hacienda se usa como un bastión en la guerra con Chile, ¿no?, en la batalla de Chorrillos, en donde las tropas pusieron su fuerte ahí. Este otro plano de Lima amurallada, en donde se ven claramente, ¿no?, las haciendas con sus terrenos agrícolas, y el desierto que se encontraba, digamos, muy cerca de él. Y acá vemos el estanque, que era donde llegaba el agua y cómo llegaba hasta la hacienda San Juan. Entonces es importante porque vemos a lo largo del tiempo situaciones en donde aparece la hacienda, ¿no?, muy cerca al pueblo de Surco, ¿no? Era muy importante, digamos, para la zona. Esta es una imagen del 44, o sea, digamos, de 1944. No es una imagen tan lejana, pero miren cómo se veía Surco en ese momento, ¿no? Eran tierras agrícolas y muy pocas construcciones, que es muy distinta a la imagen que vemos actualmente. Entonces, bueno, la hacienda después de la guerra pasa a manos del general César Canevaro. César Canevaro, al morir, le deja sus bienes a su mujer Ignacia de Canevaro. Y ella
en 1925 muere y en su testamento dice que sus bienes no se vendan, sino que toda la renta sea para la caridad. Entonces, en esta época se forma la Fundación Canevaro, que en la actualidad administra esta hacienda y sus bienes y que ayuda a muchas instituciones en nuestro país. Para conocer un poquito del inmueble, se hicieron estas calas estratigráficas, que de alguna manera son como pequeñas ventanas de exploración. Entonces, para centrarnos, bueno, Perú, ¿no? Estamos lejos, en Perú, en Lima, el distrito de Surco y nuestra hacienda San Juan Grande. Ese es el panorama que se ve hoy en día. Si ven, ¿no? La actual hacienda San Juan es como un oasis, ¿no? Con un potencial inmenso de un espacio que se podría dar a la ciudad. Las calas, se hicieron 16 calas en el inmueble. Y la idea de estas calas era, como les digo, hacer ventanas de exploración para poder conocer el estado en el que estaba. Entonces hicieron en el 1, que es la Casa Hacienda, la zona 2 es la zona de las rancherías, y las 3 era una loma que nos parecía importante investigar. Entonces, en las calas es interesante porque empezamos a encontrar, ¿no? De una manera cómo era el sistema constructivo. Entonces se hace una exploración y se ve los muros de adobe, de qué tamaño eran, cómo estaban colocados, cómo era el mortero, qué tipo de acabado tenían. También se hicieron exploraciones en la cimentación para ver qué es lo que teníamos. En la parte de afuera se hicieron exploraciones de los pisos y se encontraron estas piedras de canto rodado, ¿no? Súper interesantes con unos diseños geométricos, perdón, que vale la pena como replicar. También la pintura mural, se hicieron calas que se hacen con un bisturí y se encontraron hasta 16 capas de pintura, ¿no? De las transformaciones que ha tenido la hacienda a lo largo del tiempo. En la carpintería también, ¿no? Se encuentran 3 colores, el pino oregón, ¿no? Que venía de Europa y que ha tenido 2 momentos distintos de color, las balaustradas también de pino oregón. En el segundo piso también se hicieron unas exploraciones y se encuentra, ¿no? Como este piso de ladrillo en espiga con una capa de cemento que ha sido posterior. Y los segundos pisos, hay una época en el Perú en que hay un montón de terremotos y se da una real cédula en la que dicen que a partir de ese momento todas las construcciones en el primer piso quedaban de adobe y el segundo se hacían de quincha. Y es lo que vemos acá en la hacienda, es un entramado de madera con un tejido de caña, ¿no? Y en este caso al interior lleva adobe. Entonces como una quincha reforzada. Tenemos también la parte de las rancherías, que eran como los cuartos, digamos, de esclavos en esa época, en donde también se hicieron exploraciones y vemos algo de pintura mural y también el tipo de adobe que se usó para esa construcción. Y está la loma que nos pareció interesante porque vimos estos adobes, pero al final nos dimos cuenta de que solo estaban superficialmente. Entonces, las calas, digamos, estratigráficas, lo que nos hace es como darnos un montón de información, ¿no? Que es importante para la hora de hacer un proyecto. La situación actual. Cómo se encuentra, digamos, el distrito, ¿no? Y entonces, como les enseñaba hace un rato la foto, ¿no? La iglesia, ¿no? Con estos muros totalmente cerrada y hermética, no abriéndose a la ciudad. Y la idea es, ¿no? Generar un proyecto, un espacio, digamos, que se abra, digamos, para todos. Como la hacienda está en un total estado de abandono, la estructura la tenemos vista, ¿no? Y eso nos ayuda también a poder identificar qué es lo que hay, ¿no? Entonces encontramos estos muros anchos de 80 centímetros en el primer piso, ¿no? Los techos eran de vigas madres de madera con viguetas apoyados en canes. Teníamos en el segundo piso los techos también de madera con teatinas, que son unas ventanas que se hacen en el techo para poder ventilar. Y a la derecha la imagen de la galería, que se encuentra totalmente apuntalada, porque si se dan cuenta ha perdido totalmente la estabilidad. Estas son visitas de campo que hicimos regularmente. Entonces, esta es como la imagen, digamos, icónica de la Casa Hacienda, ¿no? Entonces, el inmueble ha experimentado numerosos intentos fallidos de recuperación a lo largo de este tiempo. Actualmente varias zonas se encuentran totalmente en estado de abandono. Felizmente se hizo una acertada, digamos, intervención en donde pusieron esos puntales que han ayudado a que esto no se deteriore, ¿no? En el 92, el arquitecto Lertora y el arquitecto José Orrego llevan a cabo la reconstrucción, la restauración de la iglesia.
y hacen un trabajo estructural reforzando la cubierta y encuentran todos estos restos de pintura mural que hoy en día vemos. Pero ya han pasado más de 30 años y el monumento de alguna manera está pidiendo que se haga algún tipo de intervención. Este es el plano, digamos, del levantamiento, ¿no? Este levantamiento que hicimos con los alumnos, que fue súper, súper rico trabajar. Hemos trabajado 2 años en este proyecto, levantando los espacios, ¿no? Y de alguna manera evaluando cuál era la zona de intervención, ¿no? Entonces, vemos en amarillo una zona que fue trabajada en el 92, en naranja una zona que actualmente la Fundación estuvo haciendo unos trabajos de emergencia, y todo lo blanco que queda es lo que estábamos trabajando con la Universidad de Lima. El segundo piso de nuevo, ¿no? Marcando claramente las zonas que nosotros íbamos a intervenir. Entonces, bueno, esta es un poquito la imagen al interior, algunos trabajos que se han hecho, y al exterior cómo queda todavía mucho por hacer, ¿no? Y este espacio que ven ahí, ¿no? Que se ha perdido, digamos, acá hay una parte de la Casa Hacienda que hemos perdido, que se ha caído en algún momento, y ya no tenemos, digamos, información. La tipología de la Casa Hacienda, bueno, aparece, digamos, en Lima, en la lucha por la conquista, ¿no? Y nace en esta repartición de solares, como hablábamos, y en esta zona rural, ¿no? Y la ubicación, digamos, de esta casa es súper importante, ¿no? Al encontrarse cerca al poblado de Surco. Aquí vemos igual fotografías, se hicieron levantamiento de planos y se hicieron levantamiento fotográfico, que también nos ayuda, ¿no? A tomar la foto, digamos, del estado en el que está. De nuevo, la fachada principal, digamos, que es como la más importante. Otras fotos del interior, con la iglesia recuperada, ¿no? Y como les decía, el estudio estratigráfico nos ayudó, a la pena es que el monumento está en este estado, pero nos ayudó a identificar, ¿no? Todo el sistema constructivo se puede ver claramente por el estado en el que se encuentra. Ciertos rasgos que vale la pena mencionar, ¿no? Por ejemplo, la fachada de la iglesia con la pintura mural, ¿no? El interior recuperado. Aquí en la tercera foto, detalles de pintura mural que también se descubrieron. Otras partes en el refectorio donde hay pintura mural, que es súper interesante y de un valor espectacular. El piso original, ¿no? De canto rodado, con estos diseños, un posible contrafuerte que veíamos con las personas que hicieron las calas. Bueno, la galería apuntalada, ¿no? Las capas de pintura, ¿no? Todos estos registros de imágenes que de alguna manera nos ayudan. En la galería vimos que habían dos momentos. Parece que había un momento anterior con otro tipo de columnas, con unas columnas azapatadas, columnas redondas, pero decidieron remodelarla y de alguna manera, bueno, la imagen que hay hoy en día sería la imagen que vamos a respetar, ¿no? El sistema constructivo en esta segunda foto, miren estos ambientes sin techo, la balaustrada totalmente apolillada, ¿no? El estado de los techos con un valor rico, ¿no? Que vale la pena recuperar. ¿No? El segundo piso con las teatinas, ¿no? Los muros, de alguna manera un poco ¿no? de fotos para que vean el estado en el que se encuentra esto. Y tenemos las rancherías, que las rancherías, como les decía, eran estos espacios de cuartos de esclavos que tienen una construcción de menor calidad y estabilidad. Los muros son más esbeltos, los techos son más sencillos, pero que tiene un potencial impresionante porque es un montón de área que se puede utilizar. De nuevo, imágenes en las rancherías, ¿no? Ven ahí las fotos, era esta secuencia de puertas y ventanas, ¿no? El estado en el que se encuentra, sin techos, totalmente abandonado. Ha habido invasiones en una época también aquí, entonces, bueno, a la fundación le ha costado un montón, digamos, recuperar y tenerlo deshabilitado. Y esta es un poco la imagen, ¿no? Con la que tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces la idea es que esto inspire a otras instituciones educativas, ¿no? A hacer estos proyectos de restauración que fortalezcan de alguna manera los lazos entre la academia, ¿no? Nosotros como universidad, como arquitectos, y la conservación del patrimonio histórico. Entonces les voy a contar el proyecto, que es este Centro Cultural y Religioso, ¿no? Y esa es un poquito la idea de la recuperación. Entonces la propuesta consiste en convertir este conjunto monumental de la antigua y Casa Hacienda San Juan Grande y sus rancherías en un centro cultural y religioso que cuente la labor de la fundación, pero que también que abra las puertas a la ciudad.
Este es el plano de nuestra propuesta, ¿no? Entonces la idea es retirar todos estos cercos opacos que se encuentran, estos muros, ¿no? Que se encuentran hacia el exterior, de alguna manera ampliar las veredas, generar nuevos ingresos y generar espacios de uso, ¿no? Espacios donde la gente puede ir a reunirse y se pueda contemplar el monumento. En el entorno, ¿no? Marcamos en rojo los nuevos ingresos, zonas de estacionamiento, ¿no? Y espacios, digamos, la vereda, ampliándola para poder generar una comodidad más a la hora de ingresar. La Casa Hacienda, hay un espacio que queda privado, digamos, para el uso de la fundación, pero nuestra intervención, digamos, es en esta crujía, en donde la idea es continuar con la recuperación de la Casa Hacienda. Y a la derecha vemos una imagen de lo que estamos proponiendo, ¿no? Que en este espacio donde ya hay un vacío, generar como una nueva estructura, un nuevo ingreso hacia ese museo. Las plazas, ¿no? Las plazas que nos parecen súper importantes, estas plazas conectoras, plazas de contemplación, plazas de uso, ¿no? Espacios en donde la gente se pueda reunir y pueda consumir de este espacio maravilloso. Esta es otra imagen, otro render que de alguna manera, ¿no? La iglesia como está y la recuperación de la Casa Hacienda como está, ¿no? Respetando todos sus valores. Y esta plaza, ¿no? En donde la gente pueda reunirse y se puedan dar centros de vacunación, se puedan dar lugares de reunión, se puedan dar misas, ¿no? De alguna manera usar todo esto para la ciudad. Entonces, como les comentaba, la idea es en el segundo piso usar la infraestructura para oficinas de la Fundación Canevaro. Y en el primer piso hacer un museo en donde cuente la vida de la viuda, ¿no? De Ignacia, de la propietaria, de la Fundación Canevaro, de todos estos trabajos que hacen, de la vida, digamos, que cuente la historia de la Casa Hacienda. Y un espacio también destinado a servicios de la iglesia, ¿no? La imagen, digamos, con este espacio recuperado, con un nuevo tratamiento de pisos, con paisajismo, con bancas, con espacio de uso para todos. Y en la zona de las rancherías, la idea es hacer un centro gastronómico. Nos parecía súper importante que había un montón de espacio para usar, entonces la idea es como generar pequeños restaurantes y que hayan estos patios de comida hacia afuera. Obviamente dotar de servicios, dotar de baños, hacer como un Zoom, o un museo del pisco y del vino, que también es como parte de la historia de Surco, ¿no? Y generar estas nuevas plazas. Entonces en rojo ahí marcamos un poco las zonas. Eso es lo que queremos un poco, generar, ¿no? Una nueva estructura de madera que sea autoportante, que genere estos espacios de sombra para que la gente se pueda sentar y disfrutar de la hacienda y que pueda consumir, digamos, nuestros productos, ¿no? Entonces se hace toda esta área recreativa, ¿no? Con este patio de comidas en función de la gente de la ciudad. ¿No? Esto es un poco como luce, ¿no? La propuesta, ¿no? Que es recuperar esta zona que se encuentra en totalmente estado de abandono para hacer un centro gastronómico con estos servicios, como les contaba, que puedan generar vida, digamos, al monumento. Regresamos un poco a las plantas, que también las elaboramos y las hicimos, digamos, con la propuesta, ¿no? Con los techos donde van, los espacios, ¿no? Con esta idea de puertas y ventanas que se replica y que de alguna manera, ¿no? Genera un orden, ¿no? Estos patios de comidas con estas terrazas con techo, ¿no? Estas coberturas que nos podrían ayudar, planos del proyecto, ¿no? Y las vistas de alguna manera de la ranchería, ¿no? En donde se recupera este espacio, digamos, de plazas para usos diversos y disfrute de toda la ciudad. En la Casa Hacienda, de nuevo, ¿no? Es como un zoom, planos a mayor detalle con el museo, el ingreso al museo, cómo podría ser el recorrido, ¿no? Este espacio que queremos como hacer de ingreso, ¿no? Que de alguna manera se note que hay una intervención, digamos, de la época, ¿no? Que la época esté marcada, que está hecho ¿no? Hoy en día. El segundo piso con las oficinas, se pone también un ascensor para poder llegar ahí, para que sea, digamos, accesible para todos. Cómo estarían los planos con las nuevas intervenciones. Y bueno, la vista, digamos, final, donde nuestro compromiso, digamos, es devolverle a esta magnífica edificación su esplendor original, respetando su estructura arquitectónica, recuperando sus elementos decorativos únicos.
además buscando adaptarla de manera cuidadosa y sostenible para convertirla en un espacio que contribuya al enriquecimiento cultural y turístico de Lima. Y lo que queremos es que esta colaboración, digamos, inspire a más instituciones, ¿no? Fortaleciendo, digamos, este lazo entre la academia y la conservación del patrimonio. Y juntos, digamos, estamos dando un paso significativo hacia la restauración y preservación de este monumento a la antigua hacienda e iglesia de San Juan de Surco, asegurando, digamos, que este legado le llegue a todas las generaciones. Una vista de nuevo de cómo está hoy en día, ¿no? Y de este proyecto maravilloso que esperemos algún día se haga. Muchísimas gracias.